Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 2. Creando un artefacto. Al final, optamos por espada y daga para Alice. Les dijimos a Clope y Luca que estaríamos lejos de Maalt por un tiempo, dándoles tiempo para terminar las armas. De todos modos, Alice no podría usarlas hasta que Lorraine y yo volviéramos de Atara. Dicho esto, tuvimos tiempo para entrenar un poco antes de irnos, pero Alice podría pedir prestada una espada y una daga a uno de nosotros para eso. Probablemente teníamos algún equipo viejo y usado que serviría para entrenar, pero no tanto para luchar contra monstruos. Eso era suficiente por el momento. También consulté a Clope sobre la armadura, pero me dijo que Alice estaría mejor con una armadura de cuero o una túnica. Dado que las dagas y la magia serían sus principales medios de combate en el futuro, algo más ligero sería mejor. Clope nos recomendó otra tienda de armaduras, pero como no quedaba mucho tiempo en el día, decidimos visitarla en otro momento. Había otros asuntos que atender. Ahora es el momento de crear un artefacto mágico. ¿Listos, ustedes dos?, preguntó Lorraine. Habíamos salido de casa de Clope y regresamos a la sala de estar de Lorraine. Lorraine instaló una mesa grande y un tablero para escribir, y sostuvo un palo mientras nos guiaba a través de él. El tablero era un objeto mágico sobre el cual se podían dibujar y borrar repetidamente palabras e imágenes. Lorraine sintió que el proceso de creación de una varita se entendería más fácilmente a través de imágenes, por lo que sacó el tablero de algún lugar. No podía imaginar que fuera barato, pero me preguntaba si todos los eruditos poseían uno. No es que yo lo supiera, pero Lorraine tenía uno, así que lo supuse. Sí, estoy preparada, gritó Alice. Lorraine la miró con satisfacción y luego se giró hacia mí. ¿Y qué hay de ti, Rent?, ella preguntó. Estoy listo, sí, dije. Ponle un poco de vida, exigió, pero yo le di una mirada de protesta. Ella me señaló con su bastón. ¿Estás decidido a negarte? Dejé de resistirme. Sí, estoy preparado, grité tan fuerte como mis pulmones me lo permitieron. Y Alice se rió. Por supuesto, estábamos bromeando. Lorraine y yo volvimos a nuestra conducta habitual y la clase continuó. Bueno, no es nada terriblemente difícil. Hoy les mostraré cómo producir una varita, el artefacto mágico más básico. Los anillos y las armas también pueden funcionar como artefactos, por nombrar solo un par más, pero son algo avanzados. De cualquier manera, deben aprender los conceptos básicos antes de intentar algo más complejo. ¿Están entendiendo hasta ahora? Lorraine nos observó asentir en silencio. Bien. Entonces comencemos de inmediato. Primero, déjenme hacer una demostración. Buscó entre los materiales que había recolectado y sacó un poco de madera de un arbusto y el cristal mágico de un soldado orco. Estos son todos los materiales que necesitas para un artefacto básico. Incluso esto puede tener cierta intensidad si deseas profundizar en los detalles más finos, pero no es necesario que lo sepas por ahora. Muy bien, aquí va. Primero, dibujaré un círculo mágico en este tablero, dijo Lorraine y golpeó el tablero de escritura con su bastón. Apareció un círculo mágico simple, formado por círculos, triángulos y cuadrados. Luego, usó un pincel empapado de tinta para dibujar el mismo círculo en un tablero sobre la mesa. El tablero parecía estar hecho de bronce y el círculo de tinta se depositó en la superficie. Intenta tocarlo, dijo Lorraine, y Alice lo hizo. Para su sorpresa, la tinta ya se había secado como si el patrón fuera parte del tablero. ¿Hay algo especial en este tablero?, preguntó Alice, pero Lorraine negó con la cabeza. No, es una tabla de bronce ordinaria. La tinta es lo especial. Está hecha solo para dibujar círculos mágicos. No es que no puedas prescindir de ella, pero se absorbe en el material de tal manera que no tienes que preocuparte de que se corra o desaparezca más tarde. Básicamente, aumenta las posibilidades de éxito. La tinta estaba disponible en la mayoría de las tiendas de artículos mágicos, pero solo los magos y alquimistas tendían a comprarla debido a su alto precio. Además, escribir y borrar con ella requería magia, por lo que era difícil de usar para el ciudadano promedio. Supuse que por eso Alice no lo sabía. Ya veo, dijo Alice asintiendo. A continuación, verteré maná en el círculo mágico. Aquí va, dijo Lorraine, tocando el tablero.
La forma en que ofreció su maná parecía sencilla, pero no lo era. Lorraine lo había hecho las suficientes veces para que pareciera simple. Alice y yo necesitaríamos práctica antes de poder hacer esto, eso estaba claro de un vistazo, pero Alice no parecía saberlo todavía. Parece muy simple, dijo. No lo era. Solo esto tomaría un tiempo aprenderlo, pero Lorraine era algo traviesa cuando se trataba de estos asuntos. Sí, es simple, le dijo a Alice. No sabía si hablaba en serio o si tenía la intención de hacer que Alice se esforzara para aprender esto en poco tiempo. De cualquier manera, fue una declaración aterradora. Entonces, a continuación, dijo Lorraine cuando el círculo mágico recibió suficiente maná. Cogió el cristal mágico y lo puso en el círculo. Por lo que empezó a brillar. Vaya, susurró Alice. No se pueden usar cristales mágicos en bruto como artefactos, por lo que hacemos que absorban estos círculos mágicos. Podríamos simplemente dejarlo reposar por un tiempo, pero terminemos con esto rápidamente hoy, dijo Lorraine y sostuvo sus manos justo enfrente del cristal mágico. Luego volvió a manipular el maná. El cristal mágico brilló más durante unos segundos antes de que la luz desapareciera, momento en el que Lorraine lo recogió y lo miró. Sí, esto servirá. ¿Te gustaría echar un vistazo? Preguntó y le entregó el cristal mágico a Alice, quien lo miró con leve sorpresa. ¿Qué es? Yo pregunté. El círculo mágico está en el cristal mágico, proclamó y luego me lo entregó. Tal como dijo Alice, el círculo mágico ahora giraba dentro del cristal mágico. Esto era lo que Lorraine había querido decir con ser absorbido. Sin embargo, estaba acostumbrado a esta vista, así que no me sorprendió. Aún no podía crear ningún objeto mágico, pero me había vuelto lo suficientemente bueno juzgándolos. El lado pragmático de mi espíritu aventurero tuvo que preguntarse por cuánto se podría vender esto. La varita para la que se estaría usando este cristal mágico probablemente no valdría mucho. Eso me recordó algo. Alice, haz que Lorraine te muestre una de sus varitas. Son geniales, sugerí. Lorraine tenía un montón de bastones, anillos y otros artefactos mágicos. Pensé que sería bueno dejar que Alice viera una que usaba regularmente. Bien, eso podría hacer que las cosas sean más fáciles de entender. Toma, dijo Lorraine y luego agarró una varita apoyada contra la pared y se la entregó a Alice. Alice, mira el cristal mágico que tiene, le recomendé. ¡Wow, esto es increíble! Exclamó y abrió los ojos aún más que hace un momento. ¿Y bien? Yo dije. Alice asintió y volvió a mirar el cristal mágico. Hay tantos círculos mágicos y están doblados juntos para que parezcan esféricos, observó mientras me daba la varita. Sabía lo que había allí, pero eché un vistazo mientras tuve la oportunidad. En su interior había círculos mágicos mucho más intrincados que el que Lorraine acababa de crear. Y todos estaban interconectados para formar orbes, sumando 3 en total. Cada orbe permanecía lo suficientemente lejos de los demás como para no tocarse, y todos rotaban en diferentes direcciones. Era como mirar un reloj de arena, lo suficientemente hipnótico como para poder seguir mirándolo para siempre. Estos se llaman círculos mágicos en capas tridimensionales. Al estructurar los círculos mágicos tridimensionalmente, es posible escribir más información. Los círculos mágicos contienen información sobre cada patrón y carácter individual, y es un desafío ver con qué eficiencia se pueden ensamblar. Por supuesto, las formas tridimensionales pueden almacenar mucha más información. Si quieres ser más complicado, hay círculos mágicos en capas multidimensionales, que son de 4 dimensiones o. Lorraine hizo una pausa cuando notó que Alice estaba cada vez más confundida. Sabía cómo se sentía. Aprendí mucho de los libros que me prestó Lorraine, pero Alice creció en un orfanato, así que tenía que ser difícil para ella seguir esto. Lorraine pareció tener la misma idea. Lo siento. Esto sería más fácil de entender si te enseñara matemáticas primero. Estaba hablando contigo como hablo con Rent. Eso no está bien, se disculpó Lorraine. Alice negó con la cabeza. No, al menos tengo la sensación de que es algo extraordinario. Rent, ¿entiendes este complicado lenguaje? Preguntó Alice. Más o menos. Leer los libros de Lorraine resulta ser uno de mis pasatiempos. He estado haciendo esto durante casi una década, así que he aprendido un par de cosas, dije. En cuanto a cuánto había aprendido específicamente, un plebeyo me vería bastante informado. Para alguien como Lorraine, sin embargo, no podía hacer mucho más que hablar con ellos. Tenía una gran cantidad de conocimientos relacionados con los aventureros relacionados con esta ciudad, pero los académicos estaban fuera de mi campo de especialización.
De vuelta en mi ciudad natal de Atara, el alcalde y una anciana curandera me enseñaron algunos aspectos académicos fundamentales, lo cual fue suficiente para leer los libros de Lorraine por mi cuenta, pero eso no era nada especial. Lorraine no estuvo de acuerdo. Rent es bastante bueno. Cómo un hombre como él creció en un pueblo en medio de la nada es un misterio, dijo, felicitándome. Para ella era un misterio porque mencioné muy poco sobre mis orígenes o mi ciudad natal. Había mencionado de pasada a la curandera y las enseñanzas del alcalde, pero eso era todo. Lorraine tampoco intentó entrometerse nunca. Los aventureros tendían a tener una historia que preferían mantener en secreto. Si uno decide no hablar de su pasado, los demás no deberían preguntar. Bueno, ya basta de mí. Volvamos a hacer esa varita, dije. Lorraine dio un paso atrás. Bien. Creo que me detuve en poner un círculo mágico en el cristal mágico. El siguiente paso es lidiar con el agarre de la varita, pero hay muchas maneras de hacerlo. ¿En serio? Preguntó Alice. Sí. Por ejemplo, la forma más antigua es tallarlo a mano. Puedes utilizar un cuchillo u otra herramienta para darle la forma que mejor te parezca. Así se hacía en el pasado, pero lleva mucho tiempo y los errores pueden tener resultados desastrosos. No lo recomendaría, pero un artesano experto puede crear varitas del más alto calibre de esa manera. Podrías intentarlo si planeas convertirte en artesana, pero ahora nos estamos centrando en lo básico, por lo que no es necesario que sigas ese camino, divagó Lorraine. El método más fácil y más conocido es darle forma a tu varita con magia. Por ejemplo, puedes hacer esto, dijo mientras comenzaba a verter maná en el arbusto de madera. Siguió hasta que se llenó con suficiente maná, y luego empleó el maná para pelar una parte de la madera y hacerla flotar en el aire. Tenía la longitud de una varita promedio, alrededor de 30 centímetros. Ella manipuló aún más el maná para remodelar esa parte poco a poco. Maná se envolvió alrededor de la madera como una espiral, dándole forma gradualmente en una varita. Estaba estructurado de modo que la corteza formaba la superficie exterior de la varita, y la forma pasaba de delgada en un extremo a cada vez más gruesa a medida que se acercaba al otro. Esto podría llamarse trabajo de un artesano. Aquí viene la parte más difícil. El cristal mágico y la varita deben combinarse. Aquí va. Lorraine vertió maná en el cristal mágico con una mano y en la varita con la otra, haciéndolos flotar y acercarse uno al otro. Chispas de color azul claro volaron desde la punta de la varita, y cuando el cristal mágico se acercó, se pegó a la madera. Una vez completamente unida, la madera alrededor de la punta de la varita se movió y envolvió el cristal. Cuando Lorraine tomó la varita, la luz de esta y el cristal mágico se desvanecieron. Bueno, así es como se hace. Salió bien, supongo, murmuró y miró la varita desde múltiples ángulos. Fue un espectáculo extraño de ver. Era bonito, pero algo aterrador. No estoy segura de poder lograrlo, dijo Alice tímidamente. La alquimia es un conjunto de habilidades que nos ayuda a comprender cada paso de este proceso. Sé cómo te sientes, pero estoy segura de que puedes hacerlo. En lo que respecta a la alquimia, este es el concepto más básico de los básicos. En términos de cocina, es como aprender a usar un cuchillo de cocina. Llegar más allá dependerá de la práctica y el talento, pero cualquiera puede hacerlo con algo de entrenamiento. No te preocupes, la tranquilizó Lorraine con una sonrisa. Alguien sin maná se habría sentido desconcertado por lo que Lorraine acaba de demostrar, pero ella no era de las que mienten en momentos como estos, así que lo que dijo debe haber sido la verdad. Me pregunté si yo también podría hacer lo que Lorraine demostró, así que me alegré de que le dijera eso a Alice. Tenía dedos más ágiles que la mayoría, pero era un misterio si eso podría ser aplicable a la alquimia y cómo. Nunca pude manejar el maná tan bien tampoco, pero al menos me había vuelto más eficiente en la última década. Lo más probable era que estuviera bien, pero no estaba seguro. Mi principal prioridad era no dejar que Alice me viera fracasar. No sabía si Lorraine entendía cómo me sentía o no, pero siguió adelante. Ahora, ¿por qué no lo intentan ustedes dos? Elijan los materiales que deseen. Todos los productos que Rent trajo son de alta calidad, por lo que todo debería funcionar. Alice y yo no estábamos seguros de qué materiales usar, pero tomamos una decisión después de un tiempo. Dejé que Alice eligiera primero, naturalmente. Para empezar, lo reuní todo para ella, así que, si tomaba los mejores productos antes de que ella tuviera la oportunidad, todo sería en vano. Podría vivir con las sobras. En última instancia, podría recolectar más materiales si quisiera. Alice seleccionó la madera de un arbusto de abedul y el cristal mágico de un goblin minero. En su lugar, le sugerí usar el cristal mágico del Terra Drake.
Este es más bonito, así que quiero este, dijo, recogiendo el cristal mágico del goblin minero. Era de un azul hermoso y atractivo a la vista, pero su calidad era mediocre. Por el contrario, el cristal del Terra Drake era de color rojo brillante y de alta calidad. No era nada comparado con el cristal mágico de un Tarasca, pero de lo que había disponible, el del Terra Drake era el mejor. Lorraine pareció captar mis pensamientos. No es que estemos haciendo la varita definitiva aquí. Es la primera, así que déjala hacer lo que quiera. Es más probable que tenga éxito de esa manera. No hay necesidad de obligarla a usar algo mejor, dijo Lorraine. En ese caso, supuse que estaba bien. De todos modos, el cristal mágico del Terra Drake era mi favorito del grupo, y me gustaba la madera de ébano. Ahora que ambos han elegido sus materiales, es hora de pintar un círculo mágico. ¿Tienen pinceles?, preguntó Lorraine. Ambos teníamos. También había 2 frascos de tinta sobre la mesa. Bien. Luego, antes que nada, llenen sus pinceles con maná. Lo hice antes, pero estoy segura de que no se dieron cuenta. No es necesario utilizar demasiado. Si se exceden, bueno, no deberían hacerlo, así que supongo que no necesito explicarlo. En cualquier caso, viertan maná en su pincel poco a poco, luego mantengan el maná estable mientras sumergen el pincel en la tinta. Empecemos. Hice lo descrito y llené el pincel con una pequeña cantidad de maná. Ya estaba acostumbrado a este tipo de trabajo, así que fue muy sencillo. No era diferente de agregar maná a un arma. Alice, sin embargo, nunca había hecho esto antes, por lo que estaba teniendo algunos problemas. Una década de experiencia marcaba diferencia en comparación con un principiante, pero Alice pareció encontrarlo un poco frustrante. No me vencerás, Rent. Dijo y se animó, pero fue en vano. No uses demasiado maná, advirtió Lorraine. ¿Eh? Alice vertió toneladas de maná en su pincel y lo sumergió en la tinta, haciendo que el fluido negro temblara y brotara de la botella como una fuente. Sonreí, obteniendo una mirada furiosa de su rostro negro manchado de tinta. Reprimí una risa y traté de actuar en serio. Ya veo, usar demasiado maná hará que la tinta salpique. Será mejor que tengas cuidado, dije. Lorraine asintió. Así es, pero no avives demasiado sus llamas. Y Alice, no te preocupes. Creo que la competencia es buena, pero no para este trabajo en particular. ¿Por qué? Alice cuestionó. Ella no pareció entender, así que Lorraine explicó. Supongo que nunca antes has aplicado maná a un pincel, pero Rent siempre usa maná en su arma cuando pelea. Lo ha estado haciendo durante una década. Eso significa que cuando se trata de este trabajo, está lejos de ser un novato. ¿Qué demonios? No es justo. Alice gritó. ¿Qué esperabas? No puedo volver a ser un principiante. Este es mi primer intento de alquimia, pero controlar el maná es mi especialidad. Si fuera tú, dejaría de intentar superarme en esto, le expliqué. Debería haber sido obvio de todos modos, pero Alice parecía un poco descontenta. Aún así, ella era bastante obediente y amable. Pensé que aprenderíamos a hacerlo juntos, dijo. En otras palabras, esperaba que progresáramos al mismo ritmo. Sabía de dónde venía ella. Todavía podemos hacer eso, pero hay algunas áreas en las que sé lo que estoy haciendo, eso es todo. La magia y la alquimia no son algo que puedas usar sin aprenderlas primero. ¿Estás seguro? Alice ladeó la cabeza, no del todo convencida. Tiene razón, dijo Lorraine. Eres mucho mejor que Rent hace una década. Si eres mejor que él en 10 años, eso significa que ganas. Eso era cierto y estaba seguro de que ella me dejaría atrás. Planeaba seguir haciéndome más fuerte, pero en una década, Alice tenía el potencial de volverse tan fuerte como yo ahora. Haré lo mejor que pueda, respondió Alice con sinceridad. Después de eso, Lorraine le echó limpio y sacó tinta nueva para que pudiéramos volver al trabajo. No podía haber sido barato, así que me pregunté cuánto tendría a mano, pero no importaba. Logré aplicar maná a mi pincel en el primer intento, pero fue una lucha para Alice. Aún así, lo hizo bien después de aproximadamente una hora. Su talento era digno de envidia. Aprender esta habilidad me llevó mucho más tiempo. El maná dentro de tu cuerpo era bastante fácil de manipular una vez que te dabas cuenta de él, pero expulsarlo de tu cuerpo requería algunas habilidades diferentes. Me las arreglé para resolverlo después de aproximadamente una semana, ni de lejos tan rápido como Alice. Entonces pasemos a pintar el círculo mágico. Tienen que mantener el maná en su pincel, por lo que esto requiere cierta concentración. Buena suerte, dijo Lorraine. Alice y yo nos pusimos a trabajar.
Mantener el maná en el pincel era tan natural para mí como respirar, así que no necesitaba concentrarme tanto, pero Alice se estaba esforzando. Podía hacerlo, pero su lucha demostró que le quedaban algunas cosas por aprender. Si ella hubiera alcanzado mi nivel en un solo día, nunca habría podido volver a mostrar mi cara. Aunque si eso sucediera, solo significaría que la actitud de Alice era fenomenal, así que no podía quejarme. ¿Ya lo hiciste, Rent?, preguntó Lorraine. Sí, ¿puedes comprobar si está bien o no? Siempre supe que tenías buenas manos. Lo pintaste perfectamente. Hablando de eso, ¿tú también eres un buen artista? No sé si diría que soy bueno. Promedio, tal vez. Cuando estaba de aventuras y tenía que describir los rasgos de los monstruos que encontré a otros aventureros en el mismo trabajo, dibujaba en el suelo para demostrarlo. Obtuve algo de práctica con eso. Tener una variedad de experiencias de este tipo es de lo que se trata la vida. Entonces no deberías tener ningún problema. Esto es utilizable. Ahora veamos el de Alice, dijo Lorraine y miró a su lado. ¿Cómo está?, preguntó Alice. No está mal, pero esta parte está un poco deformada. Seguirá funcionando, pero errores mayores pueden impedir que el círculo mágico funcione o incluso producir efectos inesperados. Intenta tener más cuidado, le advirtió Lorraine. ¿Qué tipo de efectos inesperados?, preguntó Alice. Los hay de todo tipo, pero una historia que se cuenta comúnmente entre los magos es la de un mago llamado Conra que no tenía talento artístico. Conra tenía tanto talento en el arte de la persuasión que se convirtió en mago de la corte, pero un día lo pusieron a cargo de uno de los rituales de su país. Eso no era un problema en sí mismo, pero el ritual implicaba crear un círculo mágico que generaba fuegos artificiales. Conra sabía que no tenía remedio en lo que respecta al arte, pero decidió que, si el círculo mágico fallaba, simplemente usaría magia para enviar fuegos artificiales al aire. Pero cuando hizo el círculo mágico y lo activó, sucedió algo terrible. ¿Qué crees que fue? No sé, ¿qué? Convocó a un dragón de fuego que quemó toda la región hasta los cimientos. La horrible conclusión hizo que el rostro de Alice palideciera. La posibilidad de que su círculo mágico pudiera tener resultados similares debe haberla asustado. Bueno, esto es solo una vieja historia que solíamos contarnos unos a otros. No sucederá nada tan devastador. Conra era malo en los círculos mágicos, pero seguía siendo un mago increíble con una inmensa cantidad de maná. Dicen que por eso su error fue tan catastrófico. Tus errores podrían provocar un poco de slime que, en el peor de los casos, podríamos simplemente pisotear. Eso podría producir un sonido fuerte o una explosión débil que no causaría ningún daño. No necesitas preocuparte por eso. Me ocuparé de cualquier cosa que pase, dijo Lorraine, tranquilizando a Alice. Incluso el proceso de verter maná en el tablero de bronce le hizo pasar un mal rato a Alice. El objeto era diferente, pero era muy parecido a enviar maná al pincel. Era de esperarse que tuviera dificultades con ambos. Para mí fue el caso contrario. Aplicar maná a armas, pinceles o tableros de bronce era todo idéntico, lo que significa que mi década de experiencia poniendo una pizca de maná en mi arma en todo momento simplificó este trabajo. Casi me sentí mal por Alice, pero tampoco fue fácil para mí. Lo que ella intentaba lograr en un día era algo en lo que trabajé durante años. En todo caso, era injusto que sus habilidades comenzaran a tomar forma tan pronto. Todo salía bien cuando tenías talento, pero tal vez mi grave falta de talento fuera el verdadero problema. O tal vez esto era normal. No lo sabía. Muy bien, ahora coloca tu cristal mágico en el tablero de bronce, instruyó Lorraine después de que terminamos de pintar nuestros círculos mágicos. Acorté el proceso en mi demostración para ahorrar tiempo, pero es demasiado pronto para que ustedes dos lo intenten. Utilizarán el método básico y simplemente colocarán el cristal mágico en el tablero. Con el tiempo, absorberá naturalmente el círculo mágico. Lorraine había hecho algo para terminar el trabajo de inmediato, pero parecía una técnica difícil. Estaba interesado en intentarlo, pero Lorraine dijo que era demasiado pronto para nosotros, así que dudaba que pudiera lograrlo. Decidí aceptar tomar la ruta normal con Alice. Si tuviera prisa por aprender alquimia, esa sería otra historia, pero yo era un espadachín. El dominio de múltiples habilidades podría ser conveniente, pero no estaba tan seguro de la alquimia. No era un conjunto de habilidades que pudiera generar resultados rápidos para un aventurero. La capacidad de producir medicamentos de alta calidad por tu cuenta era valiosa, sin duda, pero aprendí a hacer medicamentos de la curandera de mi ciudad natal, aunque era un medicamento algo más débil que el de un alquimista.
Si me encontrara en problemas reales más allá de eso, también podría acceder a mi divinidad. Seguí las instrucciones de Lorraine y coloqué el cristal mágico en el tablero de bronce. La tinta seca del círculo mágico pareció desprenderse y ser absorbida por el interior. Sucedió en un instante para Lorraine, un destello de luz y todo terminó, así que no tuve la oportunidad de ver esta parte. Era una visión inusual ahora que podía verlo en movimiento, pero no demasiado extraordinaria. Lorraine asintió mientras observaba, dando a entender que la producción de la varita iba bien hasta el momento. Unos 10 minutos después, la última pieza del círculo mágico entró en el cristal mágico. Está bien, ya es suficiente. Comprueben si sus círculos mágicos entraron correctamente, sugirió Lorraine. No podíamos esperar para mirar ya, así que justo cuando Lorraine cerró la boca, tomamos nuestros cristales y echamos un vistazo al interior. Oh, lo hice. Funcionó, Lorraine Sensei. Gritó Alice. Parecía que el suyo había salido bien. Déjame ver, dijo Lorraine y tomó el cristal mágico para poder mirar dentro. Sí, salió muy bien. El círculo mágico está un poco deformado, pero eso no debería ser un problema. Un trabajo bien hecho para ser tu primera vez, Alice. Con ese cumplido, Lorraine le frotó la cabeza. Ella desvió la discusión hacia mí. Entonces, ¿qué pasa con el tuyo? Bueno, tartamudeé. No quería admitir que me sentía avergonzado, pero lo estaba. Aunque podría haber jurado que seguí las instrucciones de Lorraine. Lorraine miró mi extraño comportamiento y frunció el ceño. Rent, ¿qué te pasa? Preguntó mientras se acercaba a mí, agarró mi cristal, lo sostuvo sobre su cabeza y miró dentro. ¿No puedes hacer nada normalmente? Sabes que esto es raro, ¿verdad? Preguntó y devolvió el cristal mágico. Miré dentro y vi un círculo mágico algo extraño. Sabía que lo había pintado en el tablero de bronce con tinta de Lorraine y había entrado en el cristal. Debería haber sido como cuando Lorraine lo hizo, donde el círculo permaneció del mismo color una vez dentro, pero mi cristal contenía un círculo mágico que tenía un patrón de manchas amarillas y verdes. Sinceramente, no era un color agradable. No es bonito, lo admito, murmuré. Ese no es el problema, pero estas cosas pasan de vez en cuando. Si tienes un maná peculiar o la bendición de un espíritu divino, pueden aparecer extraños círculos mágicos en tus herramientas mágicas. En tu caso, creo que sabemos cuál fue la causa, afirmó. Sabía lo que ella estaba sugiriendo. Tenía divinidad y la bendición de algún espíritu divino. Mi maná también podría haber sido inusual debido a mi naturaleza no muerta. Más bien, después de esto, era seguro decir que había algo raro en mi maná. Me preguntaba si me era posible realizar la alquimia correctamente. Empecé a sentirme deprimido. ¿Esto es malo, no? Le pregunté a Lorraine. No. Es un fenómeno raro, pero sucede. Algunas personas nacen con maná normal y no faltan aquellas con bendiciones divinas. Pero cualquier varita que hagas tendrá propiedades irregulares. Mientras estés preparado para eso, no habrá ningún problema, me aseguró. Eso hizo que pareciera que todavía habría un problema, pero al menos podría aprender alquimia. Eso era bastante bueno, pero no sabía cuáles serían esas propiedades irregulares. Esa fue la siguiente pregunta, pero no se podría responder hasta que la varita estuviera terminada. Muéstrame tu cristal, preguntó Alice mientras pensaba, así que miré a Lorraine. Quería ver si mostrarle algo tan extraño sería malo para su educación, pero Lorraine asintió y le entregué el cristal a Alice. Oh, es hermoso. El mío es un círculo de magia negra ordinario. Estoy un poco celosa, dijo inocentemente. Aunque escuchar eso me ayudó. Era muy consciente de lo anormal que era, pero cuando incluso esta simple cosa salía mal, me entristecía un poco. Era el tipo de depresión que podía superar en un par de días, pero aún así era un recordatorio miserable y desolado de que no era humano. Mi falta de necesidad de dormir y mi capacidad de recuperarme de pequeñas heridas en unos segundos me hacían sentir lo mismo. Pero lo que dijo Alice disipó esos sentimientos. ¡Qué discípula tan maravillosa era! No sabía quién animaba a quién. Estos pensamientos ocuparon lo más profundo de mi corazón mientras seguíamos haciendo nuestras varitas. Todo lo que faltaba, era la varita misma. Ahora es el momento de darle forma a sus varitas y combinarlas con sus cristales. Para ser honesta, ya casi han terminado, pero no es tan simple para una varita, dijo Lorraine. ¿Qué significa eso? Preguntó Alice, ladeando la cabeza. Oh, los artefactos mágicos se pueden utilizar perfectamente con nada más que un cristal mágico.
Pero colocar una empuñadura hace que el maná sea más fácil de controlar, sin mencionar que aumenta tu tasa de amplificación de maná, así que en realidad no es solo una cuestión de apariencias, respondió Lorraine. Continuó explicando con más detalle los motivos de las empuñaduras. Las varitas que estamos fabricando hoy no funcionarán de manera muy diferente a que, si simplemente usaras un cristal mágico, pero artefactos más avanzados agregarán otros elementos a la empuñadura. Por ejemplo, puedes poner materiales en su interior o utilizar múltiples cristales mágicos que resuenan entre sí, entre otras cosas. La empuñadura es como la base que sostiene el artefacto, explicó. Si no era necesario una empuñadura, entonces los cristales mágicos podían funcionar como artefactos por sí mismos. Pero las empuñaduras podrían mejorar los artefactos. Eso planteaba algunas preguntas. Entonces, ¿los anillos son peores artefactos mágicos que las varitas y los bastones? Alice se apresuró a preguntar. Colocar varios cristales mágicos en un anillo sería un desafío. Era la conclusión lógica, pero Lorraine respondió. No, no necesariamente. Bueno, las varitas y los bastones son más fáciles de hacer, pero también puedes poner varios cristales mágicos en los anillos. Los que están usando son lo suficientemente grandes como para que resulte difícil, pero los monstruos dejan caer todo tipo de cristales mágicos. Algunos son lo suficientemente pequeños como para que quepan varios en un anillo. Si los usas, no hay problema. Pero entonces no podrías colocar una tonelada de pequeños cristales en un bastón. Alice cuestionó. Eso es cierto, pero hay un límite en la cantidad de cristales mágicos que puede contener un artefacto, independientemente de la cantidad de espacio. La mayoría usa uno, pero puedes usar dos si eres bueno. Un trabajo de calidad puede necesitar 3, y algunos increíblemente poderosos utilizan 4. Puedes encontrar artefactos con incluso más que eso en algunas mazmorras. Un artesano de clase legendaria podría superar estos límites, pero la mayoría de los alquimistas solo pueden llegar a 3 por mucho que lo intenten. Si puedes crear un artefacto estable con 4 cristales, esa es una habilidad con la que podrías ganarte la vida. ¿Quieres probarlo? Lo habría considerado irrazonable, pero me esforcé por alcanzar objetivos que parecían absurdos desde una perspectiva externa, así que no era quien para hablar. Alice parecía tener la misma impresión, pero sentía curiosidad por algo. Lorraine Sensei, ¿cuántos cristales puede utilizar cuando fabrica artefactos? Yo. Es un secreto. Puedo usar al menos 3, eso te lo diré. Eso parecía implicar que ella también podía hacer uno con 4 cristales, pero no lo confirmaba de ninguna manera. Conociendo a Lorraine, habría dicho esto tanto si pudiera hacerlo con más de 3 como si no. Alice estaba a punto de preguntar algo más, pero Lorraine la interrumpió. Vamos, volvamos al trabajo. Hacer la empuñadura no es fácil, así que tendrás que concentrarte. Alice nunca llegó a hacer su pregunta, pero parecía bastante contenta. Desde su perspectiva, Lorraine era increíble, por lo que, si podía usar 3 o 4 cristales, no cambiaría mucho a sus ojos. Yo veía a Lorraine de la misma manera. A instancias de Lorraine, volví a mi bosque de ramas. La madera estaba en el mismo estado que cuando la recogí, por lo que era más o menos un tronco. Viertan maná en la superficie, dijo Lorraine. Luego controlen el maná para despegar solo esa parte y continúen hasta alcanzar el tamaño adecuado. Están trabajando con materiales bastante grandes, por lo que pueden cometer muchos errores. Solo inténtenlo. Alice y yo asentimos y nos pusimos a trabajar. Como era de esperar, no tuve problemas para quitar solo lo necesario. Alice luchó, a veces cortando pequeñas astillas, a veces cortando en una línea curva y a veces quitando nada más que corteza. Pero al final, logró afeitar solo lo necesario. Tan impresionante como siempre. Muy bien, ahora vamos a convertir su madera en una varita. Esto es básicamente lo mismo. Usa maná para comprimir y redondear la madera. Pero es probable que falles en el primer intento, Alice, así que empieza practicando con los trozos de madera que cortaste. Una vez que te acostumbres, puedes probar el producto real. Informó Lorraine. Y Alice asintió. Miré a Lorraine para ver si debía hacer lo mismo. Su expresión implicaba que yo debía decidir por mí mismo. Terminé todo rápidamente hasta el momento, por lo que hizo de Alice su prioridad. Era la decisión correcta. Yo prefería probar las cosas por mí mismo de todos modos. Escuché cómo hacerlo, así que solo quedaba algo de prueba y error. El problema era que necesitaba el material que acababa de quitar, así que tallé un poco de madera sobrante del mismo tamaño y la usé para practicar cómo darle forma a una varita. Probé algunos enfoques.
Se sentía como jugar con arcilla. Podía practicar haciendo algo más que una varita, así que usé mi maná para darle forma a algo más. Miren esto. Bastante bien, ¿eh? Les dije a Alice y Lorraine. Quienes miraron mi obra con sorpresa. Rent, buen trabajo. Ya me costó bastante hacer una varita, dijo Alice, sosteniendo un trozo de madera con forma de varita. Al parecer se las arregló. Ni siquiera yo podría hacer eso. Tal vez podrías venderlos si eligieras modelos diferentes, comentó Lorraine. Los ojos de Lorraine y Alice estaban pegados a las figuras de madera de las dos. Incluso las hice posar. Lorraine sostenía un bastón y lanzaba magia de una manera genial. Alice estaba arrodillada y orando a Dios como si estuviera en la iglesia del cielo del este. Era pura y solemne. Quedé satisfecho con cómo quedaron. Tómate la lección en serio. Las confiscaré, dijo Lorraine y se las llevó. Alice, puedes quedarte con esta. Le entregó a Alice el que estaba inspirada en ella. Me molestó eso por todo el trabajo que les puse, pero no podía quejarme después de ignorar el trabajo asignado durante una lección. Podría haber señalado que se trataba de una forma de práctica irrelevante para el trabajo en cuestión, pero Lorraine solo lo vería como una tontería. Si pudiera hacer esto, debería haber seguido adelante y haber hecho la varita, en lo que a ella concernía. Y ella tenía toda la razón. Me equivoqué un poco. Me sentí mal por eso, así que rápidamente le di forma a la varita. ¿Qué sigue? Pregunté alegremente. Lorraine me miró consternada, pero pronto lo superó. Bien, este es el paso final. Combinar el cristal con la varita. Hagan su mejor esfuerzo. Ya casi acaban. Júntenlos como lo demostré. No debería tener que explicar esta parte, dijo Lorraine. Espera un segundo. Usaste maná para mover la punta de la varita alrededor del cristal y mantenerlo en su lugar, eso lo entendí. ¿Pero de qué se trataban esas chispas? Intervine. Lorraine se rió. Bueno, buena pregunta. Solo estaba bromeando, respondió ella. Esa parte es importante. Hice todo a la vez durante la demostración, pero combinar el cristal y la varita tiene varios pasos. Lo harán después de esto. Primero, necesitan enviar una guía a través de la varita. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Alice. Justo lo que parece. Creas un camino para que el maná corra a través de tu varita. En realidad, el maná puede pasar de todos modos, pero esto lo hace más eficiente. Esto implica unir los numerosos y sinuosos caminos de maná que ya existen en tu varita en un único pasaje grande y recto. Entendí lo que estaba diciendo en su mayor parte, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Alice debió sentir lo mismo porque parecía desconcertada. ¿Cómo funciona? Ella preguntó. Es bastante abstracto, pero cuando lo intentas, verás que no es tan difícil. Es similar a cómo le diste forma a la varita. Comienza desde la parte inferior de la varita, luego envía lentamente maná hacia arriba, concentrándote en la forma en que fluye, instruyó. Alice y yo obedecimos. Sentí que el maná se separaba mientras ascendía a través de la varita. Como agua que fluye a través de numerosos caminos bifurcados, viajó en diferentes direcciones. Vi lo que Lorraine quiso decir con eso de ser ineficiente. Alice pareció entender también. ¿Son estas las líneas? Le preguntó a Lorraine. Sí, pero como estoy segura de que habrás notado, simplemente darle forma a tu material en una varita hacía que las líneas se estiraran y se curvaran al azar. Si haces una varita como esa, no será mucho mejor que un palo. Lo evitamos tomando esas líneas caóticas y enderezándolas. Esto se hace de la misma manera que le diste forma a la varita, haciendo que tu maná fluya de un extremo de la varita al otro a medida que mueves las líneas juntas. ¿Puedes hacerlo? No sabía si podríamos, pero ahora conocíamos el método. Alice y yo asentimos y nos pusimos a trabajar, descubriendo que Lorraine tenía razón en que era prácticamente idéntico al paso anterior. El acto de mover líneas que estaban escondidas dentro de la varita parecía aumentar la dificultad hasta cierto punto, pero implicaba en gran medida el mismo tipo de trabajo. La diferencia era que las líneas de la varita iban en diferentes direcciones. Se sentía como sacar cada pedacito de espuma de la superficie de una sopa. Dicho esto, disfrutaba del trabajo sencillo y repetitivo. Cuando aún era humano, iba a la mazmorra del reflejo de la luna todos los días para cazar los mismos monstruos hasta cansarme. Este trabajo era tolerable e incluso divertido, pero Alice parecía frustrada. Ella era joven, así que eso era típico. ¿Te cansaste? Preguntó Lorraine, sorprendiendo a Alice. Oh, no, un tartamudeo avergonzada. Lorraine se rió de ella. Sé cómo te sientes, la primera vez que hice una varita. Incluso le tiré mi varita a la cara a mi maestra, dijo Lorraine, compartiendo un recuerdo impactante.
En su cara, ¿en serio? Murmuró Alice, dudando que alguna vez pudiera hacer lo mismo. Bueno, así de tedioso fue el trabajo, pero tiene una fuerte influencia en la calidad de tu varita. Ten paciencia y haz lo mejor que puedas. Bien. Alice respondió con energía y volvió a trabajar. Esta vez mantuvo la calma y se sumergió en la tarea. Yo, en cambio, me preguntaba algo después de ese esfuerzo. Entonces, ¿qué hizo esa maestra después de eso? Le pregunté a Lorraine. Se enojó muchísimo. Fue tan aterradora que preferiría no recordarlo, me susurró al oído. Luego ella se estremeció. Me preguntaba qué clase de maestra podría hacer que Lorraine dijera eso, pero al igual que yo, Lorraine no hablaba de su historia antes de llegar a Maalps. Decidí no hacer más preguntas. Después de eso, Alice y yo terminamos de formar nuestras líneas. Está bien, bien, dijo Lorraine después de enviar maná a través de nuestras varitas para revisarlas. Ambos lo hicieron bien a la primera. Alice, enderezaste tus líneas según las instrucciones, y Rent, siempre eres tan bueno en el trabajo detallado que es repugnante. No hay lugar para la crítica. Déjame ver la varita de Rent. Alice exigió por curiosidad. Tomó prestada mi varita y envió maná a través de ella. Vaya, ¿qué? No se parece en nada a la mía, dijo con una mirada de asombro. Bueno, puede que te sientas así, pero no dejes que eso te deprima, dijo Lorraine para animarla. Deberías haber sabido por esas figuras de madera que hizo que Rent es anormalmente diestro. Yo tampoco puedo hacer nada así. Incluso formar líneas tan meticulosamente es un desafío. ¿También es difícil para usted, Sensei? Dijo Alice con sorpresa. No diría que es difícil, pero sí ciertamente tedioso. Es posible que te des cuenta de esto después de probarlo, pero es algo que podrías hacer casi perfectamente con suficiente paciencia. Pero no en este corto tiempo. En cualquier caso, ya es suficiente. El siguiente es el paso final, combinar el cristal y la varita. Esto es un poco difícil. Tienen que manejar su maná de manera diferente en una mano que en la otra. Una mano envía maná al cristal, mientras que la otra hace lo mismo con la varita, pero no importa cuál mano sea cuál. Si llenas las líneas de su varita con suficiente maná, la luz brotará de la punta de la varita como vieron en mi demostración. Hacen lo mismo con el cristal, pero como no tallaron líneas ahí, la luz se emitirá desde todo el objeto hasta que se acerque a la punta de la varita, momento en el cual la luz será atraída hacia allí. No se preocupen demasiado. Además, hice que tanto la varita como el cristal levitaran mientras lo hacía, pero esa es una técnica relativamente avanzada, por lo que ustedes dos deberían hacerlo a mano, instruyó Lorraine. Recogimos nuestras varitas y cristales y comenzamos a llenarlos con maná. Medio minuto después de que comencé a verter maná en mi varita, salieron chispas de su punta. Lorraine, ¿esto es bueno? Yo pregunté. Sí, está bien, pero también necesitas llenar el cristal mágico con maná hasta que parezca como lo demostré. Mantén la varita como está. ¿Puedes hacerlo? Bueno, no debería ser demasiado difícil. Cada mano tenía que realizar una tarea diferente, lo que hacía que para algunos fuera demasiado difícil de manejar. Teniendo esto en cuenta, Alice se estaba desempeñando bien. Estaba un poco detrás de mí, pero mantuvo su varita brillando mientras cargaba su cristal mágico con maná. Puede que esté siendo parcial, pero ella era notablemente hábil. Es posible que se hayan dado cuenta de esto ahora que lo han probado, pero los cristales mágicos requieren más maná, de lo contrario terminarán en la molesta posición en la que se encuentran ahora. La próxima vez que hagan un artefacto, intenten tenerlo en cuenta, sugirió Lorraine. Ya veo, dije asintiendo. Alice estaba concentrada en distribuir su maná, por lo que no tuvo tiempo de responder. Hacer esto era como intentar hacer malabares con una mano mientras escribía una carta con la otra. Agregar una tercera tarea a esa lista sería difícil, por lo que el silencio de Alice era comprensible. Oh, mi cristal mágico se ve bien, comenté. Por fin, empezó a brillar también. La luz de la varita brillaba en una sola dirección, pero la luz del cristal viajaba a todas partes. Lorraine dijo que esto era normal, así que tuve que asumir que lo era. Lorraine miró mi progreso. Avanza al siguiente paso, Rent. Acerca el cristal a la varita, instruyó. Cuando lo hice, la luz del cristal se dirigió hacia la varita. ¿Simplemente los pego juntos? Pregunté. No es como si estuvieras usando pegamento. Vuelva a darle forma a la punta de la varita alrededor del cristal para mantenerlo en su lugar. Sin embargo, debes hacer esto sin arruinar las líneas dentro de la varita. Esto es bastante desafiante, así que ten cuidado. ¿Importa la forma que le dé? No, y mucha gente se vuelve creativa con esta parte.
Sin embargo, no recomendaría ser demasiado sofisticado en tu primer intento, pero, Sensei. Gritó Alice. Su cristal también había comenzado a emitir luz. De todos modos, puedes resolver las cosas tú mismo, dijo Lorraine y se giró para guiar a Alice. Me concentré en mi propio trabajo, sin saber qué forma darle a la punta de mi varita. Recuerdo haber visto algunas en tiendas con diferentes decoraciones. Si tuvieras que darle forma a la punta de cierta manera, probablemente no podrías, pero no sabía hasta dónde podría llegar sin arruinar mi trabajo. Comencé de manera simple e hice cambios constantes, y aprendí que podía hacer grandes modificaciones sin problemas. Sin embargo, parecía haber un límite. Tuve la sensación de que demasiado movimiento rompería las líneas. Era como doblar un palo hasta casi romperlo. Si tienes suerte, un poco más de flexión podría curvar un poco más el palo, pero en la mayoría de los casos, se rompería. De todos modos, era lo suficientemente maleable como para dejar muchas opciones. Con ese pensamiento, me sumergí en dar forma a la punta de mi varita. Está bien, ya terminaste. Buen trabajo, Alice, escuché decir a Lorraine, así que miré. Alice estaba agarrando su varita terminada. El cristal mágico estaba fijo en su lugar y ahora sentía el maná estable de un artefacto mágico. Así que esta es mi varita, dijo Alice y miró el artefacto con alegría. Parecía cansada, a juzgar por su sudorosa frente y su intenso jadeo. Ahora puedes intentar lanzar hechizos con ella. Tú también, Rent. ¿Ya terminaste? Lorraine dijo y miró hacia mí. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿De nuevo? ¿Qué? Yo pregunté. Había terminado casi al mismo tiempo que Alice. Llegué al último paso antes, pero pasé más tiempo en la punta de la varita. Ella señaló mi varita. Eso. La punta de tu varita. Es un trabajo impresionante, murmuró. Curiosa, Alice apareció detrás de Lorraine y miró mi varita. Vaya, ¿qué? Es muy detallado, dijo sorprendida. Lorraine tomó mi varita y la miró desde diferentes ángulos. El dragón sostiene el cristal en su boca. Esta es una escultura increíblemente detallada de un dragón. Este tipo de decoraciones generalmente no se hacen solo con manipulación de maná, ¿sabes? Señaló Lorraine. Específicamente, este fue el dragón que me comió. En ese momento pensé que mi vida había terminado, por eso su apariencia estaba tan arraigada que fue lo primero que me vino a la mente. Para ser honesto, pensé que era un poco torpe. Lorraine pareció estar de acuerdo porque me miró como si estuviera loco por elegir a la criatura que me había devorado. Pero eso no era algo que pudiéramos discutir mientras Alice estuviera cerca, así que pregunté algo más que tenía en mente. Entonces, ¿cómo se le da forma a la punta de una varita además de la manipulación de maná? Para empezar, decoraciones como esa generalmente se hacen mientras le das forma al material en una varita. La gente tiende a agrandar la punta y luego a afeitarla hasta darle la forma que desean. ¿Por qué pasar por tantos problemas? Yo pregunté. La manipulación de maná parecía proporcionar más libertad con la forma. Supuse que era porque algo como esto requería una concentración obsesiva, así que tomaba un tiempo. Lorraine se llevó las manos a la cabeza. Puedes arreglártelas con la manipulación del maná hasta cierto punto, pero normalmente no es posible lograr tantos detalles. A menos que seas un experto en controlar el maná, tallarlo a mano con herramientas específicas para ese trabajo te dará mejores resultados. Pero supongo que las reglas no se aplican a ti, se quejó. ¿Entonces Rent es realmente especial? Preguntó Alice. Bueno, esa es una forma de decirlo. Por supuesto, un artesano de primer nivel también podría hacer este tipo de trabajo, pero Rent nunca antes había hecho esto. Siempre pensé que era diestro, pero ahora que lo veo trabajar en mi campo de especialización, lo recuerdo una vez más, dijo Lorraine. Supongo que debería arrepentirme, dije, disculpándome. No tienes nada de qué lamentarte. De hecho, esto es magnífico. La próxima vez que haga una varita, te dejaré moldear la punta. Si hiciera eso, entonces podría. Lorraine bajó la cabeza y comenzó a susurrar para sí misma antes de volver a mirar hacia arriba. Bueno, en cualquier caso, sus varitas están terminadas. Ambos lo hicieron bastante bien. Ahora pueden probarlas y ver que también funcionan como artefactos. ¿Sí? Gritó Alice, encubriendo los sospechosos susurros de Lorraine. Era hora de ver la varita en acción. Estaba a punto de lanzar un hechizo en ese mismo momento, pero Lorraine me detuvo. No lo intentes en mi casa. Vayamos afuera, pidió en una sorprendente muestra de sentido común. Salimos, pero solo llegamos hasta un terreno vacío en las afueras de la ciudad.
Ahora puedes provocar todas las explosiones que quieras y nadie se quejará, dijo Lorraine. A pesar de su tranquilidad, no podía imaginar que el dueño del terreno estuviera de acuerdo con eso. Y aunque era un espacio grande, se veían casas a lo lejos. Quizás nadie notaría una explosión, pero no estaba tan seguro. ¿No estaría descontento el dueño de este lugar por eso? Le pregunté a Lorraine. No, no lo estaría. Esta es mi tierra. ¿Eh? Solté. Fue una respuesta inesperada, pero explicaba por qué Lorraine no estaba preocupada. Si esta fuera su tierra, entonces podríamos hacer lo que quisiéramos. A menos que abriéramos una puerta al infierno y dejáramos pasar a toneladas de demonios para atacar la ciudad. Eso sería un gran problema, pero no haríamos nada tan grave. Aunque los magos de las leyendas y fábulas tendían a cometer esos errores, ni siquiera sabía cómo se hacía. Suelo realizar algunos experimentos que preferiría no hacer en casa, ¿sabes? Por eso compré este terreno hace un tiempo. Estamos lo suficientemente lejos del centro de la ciudad como para que no fuera demasiado caro a pesar del tamaño, explicó Lorraine. A pesar de lo que dijo, el terreno era demasiado extenso para ser barato. Pero sabía que Lorraine era rica. Ella siempre había tenido una misteriosa fuente de riqueza. Comprar una casa tampoco fue nada para ella, así que no era una gran sorpresa. En cualquier caso, si esto fuera cierto, entonces no había necesidad de preocuparse. Sin embargo, me preguntaba si esto era tan precario que había que hacerlo al aire libre. Oye, ¿tu primera varita realmente puede ser tan peligrosa? Le pregunté a Lorraine. No. Usualmente. Dependiendo del hechizo que uses, la mayoría de los principiantes pueden usar hechizos elementales en el hogar sin problemas. En tu caso, sin embargo, me siento un poco incómoda. Eres lo suficientemente bueno en la manipulación de maná y no creo que sea tan malo, pero no puedes ser demasiado cuidadoso. Además, Alice tiene mucho maná, por lo que puede resultarle difícil mantenerlo bajo control. No quiero que te preocupes por eso mientras pruebas tu magia, así que pensé que este sería el mejor lugar. Si más maná significaba que era más difícil de controlar, entonces tal vez se sintiera diferente lanzar magia con una varita que sin ella, considerando que los artefactos eran para estabilizar y amplificar tu maná. La estabilización era una cosa, pero la amplificación podía ser un obstáculo. Como resultado, perder el control era probablemente el motivo de la preocupación de Lorraine. Bueno, sea cual sea el caso, inténtalo. Solo les he enseñado magia básica, así que tendrán que seguir con eso. De todos modos, será la forma más fácil de comprender el poder de sus varitas, dijo Lorraine. Alice y yo asentimos. Alice, ¿por qué no vas tú primero? ¿Recuerdas tus encantamientos? Sí, estaré bien. Bien dicho. Entonces Rent y yo retrocederemos un poco. Hazlo cuando diga que estamos listos. Bueno. Caminamos una corta distancia y Lorraine le gritó a Alice que podía empezar. Fuego, usa mi maná como combustible y manifiesta ante mí. Aliumage. Ella cantó. El maná dentro de Alice se condensó y fluyó hacia su varita. La energía aumentó hasta que las llamas brotaron de la punta. Fueron más feroces de lo que esperaba, hasta el punto de que me pregunté si en serio se trataba de magia básica. En mis experiencias pasadas con este hechizo, el fuego solo ardía en la yema de mi dedo, pero esto se parecía más a las llamas de una antorcha. ¿Qué? ¿Qué es esto? Alice tartamudeó, intimidada por el tamaño de la llama. Lorraine se acercó y lanzó un hechizo para hacer desaparecer el fuego, para alivio de Alice. Caminé hacia ella también. Eso fue increíble, Alice. No sabía que se podían hacer llamas tan grandes con magia básica, dije, felicitándola. Yo tampoco me esperaba eso, respondió ella. Ella aún estaba un poco tensa. Lorraine nos escuchó e intervino. Parece que tienes una idea equivocada. Normalmente no se obtienen llamas tan grandes, pero como dije, Alice tiene mucho maná. Por eso eran tan grandes. La mayoría de los principiantes no podrían hacer esto sin una varita, independientemente de cuánto maná tuvieran, pero la varita lo cambia todo. Te ayuda a controlar tu magia y usarla de manera más eficiente. Sin embargo, esto no es del todo bueno, dijo. ¿Qué tiene de malo? Preguntó Alice, curiosa. Si confías demasiado en tu varita, un día no podrás controlar tu maná sin ella. También podrías volverte incapaz de mover tu maná sin una varita. ¿Es eso un gran problema? Sí, uno fatal, se podría decir. Tendrías que estar en contacto con tu varita en todo momento para poder luchar como mago. Pero los jóvenes de hoy en día optan por depender completamente de sus varitas mágicas de todos modos. Es una forma mucho más sencilla de hacerlo.
comienzan a entrenar con sus varitas y se vuelven lo suficientemente buenos como para salir a la aventura. Es lamentable, dijo como si ella misma no fuera joven. Iba a bromear sobre eso, pero ella parecía seria, así que decidí no hacerlo. Ya había pasado la edad promedio para casarse, así que tal vez se podría decir que no era tan joven. Yo tenía más o menos la misma edad, aunque un poco mayor. Pero cuando se trataba de nuestra edad mental, la gente solía pensar que yo era más joven. Pero veo magos alrededor de Maal, usando magia sin varita todo el tiempo, señaló Alice. Lorraine asintió. Sí, a veces los veo levitando sus compras de camino a casa. La primera vez que vi eso, también me sorprendió. Ya no se ven cosas así en el Imperio, así que también me sorprendió, dijo Lorraine, refiriéndose a su tierra natal, el Imperio Rembrut. Se suponía que eran una civilización avanzada con grandes progresos en el campo de la magia, pero tal vez cuando se trataba de magia sin varita, eso estaba un poco en duda. ¿Cómo acabó el imperio de esa manera? Yo pregunté. Acabo de mencionar las desventajas de las varitas, pero también hay ventajas. El trabajo detallado es mucho más fácil con varitas que sin ellas, al igual que el trabajo a mayor escala. El imperio investiga mucho sobre armas y herramientas mágicas, por lo que sus magos tienen varitas a mano en todo momento. Cuando usas algo con suficiente frecuencia, empiezas a depender de ello. Haz esto por más tiempo y la gente comenzará a sentir que entrenar con varitas desde el principio es más eficiente. Como resultado, así es como han evolucionado los pensamientos en el imperio. Por supuesto, algunos aún pueden usar magia sin varita, pero nunca podrán ganar influencia entre los magos del imperio. Eso me incluye a mí, explicó. Supuse que ese era el destino de algo que se volvía demasiado conveniente. Pero lo que dijo Lorraine parecía implicar algunas circunstancias detrás de por qué abandonó el imperio. Lorraine cambió su tono. Bueno, ya basta de eso. Centrémonos en sus varitas por el momento. Puede que tenga muchas críticas, pero en general siguen siendo herramientas útiles. Ahora, Rent, es tu turno. Alice y yo daremos un paso atrás. Asentí, listo para probar mi nueva varita. Oye, ¿no están demasiado lejos? ¿Qué creen que voy a hacer? No pude evitar preguntar. Lorraine dijo que darían un paso atrás, pero ahora parecían motas desde mi perspectiva. Era unas 10 veces más que la distancia que teníamos cuando Alice practicaba. Me pregunté si había hecho algo para intimidarlas, pero cuando lo pensé más, probablemente valía la pena temer a un vampiro no muerto. ¿Estamos listas, Rent? Lorraine gritó desde lejos. Supuse que eso significaba que ahora podía usar magia. A esa distancia, algo loco tendría que suceder para causarles algún daño, así que tal vez fuera lo mejor. Usé la misma magia que Alice, un hechizo de sustento llamado aliumaje. Sabía cómo debería verse después de ver a Alice, así que pensé que sería bastante fácil de lograr. Considerando que una varita podía fortalecer el control de un mago y amplificar su maná, no había ninguna razón por la que fallara. Todo lo que tenía que hacer era gestionar el poder del hechizo, pero tenía que intentarlo al menos una vez para sentirlo. Honestamente, esta no era la primera vez que usaba una varita. Pero eso fue cuando estaba vivo y casi no tenía maná, por lo que no había mucho que amplificar. Una gota multiplicada varias veces seguía siendo solo unas pocas gotas. Pero ahora claramente tenía más maná, por lo que podía esperar resultados diferentes. Con eso en mente, llené mi cuerpo con maná, lo concentré en mi mano y vertí la energía en la varita. Fuego, usa mi maná como combustible y manifiesta ante mí. Aliumaje, canté, y fuego brotó de la punta de la varita. Sentí como si la varita amplificara enormemente mi poder, así que frenéticamente retiré algo de maná. De todos modos, ardió un intenso incendio. Afortunadamente no había edificios alrededor. La decisión de Lorraine de permanecer tan lejos resultó ser correcta. Estaba seguro de mi capacidad para controlar el maná, pero este incidente me hizo perder la confianza. Necesitaba un poco de práctica con la varita, pero no entré en pánico ante las llamas como lo hizo Alice. Ese era el poder de mis 25 años adicionales de vida. Dejé de suministrar maná a la llama y ajusté su dirección mientras la miraba durante unos segundos. Cuando confirmé que las llamas habían desaparecido, saludé a Lorraine y Alice. «Pueden venir ahora», grité. Observaron un momento para ver si eso era cierto antes de acercarse. Fueron cautelosas, pero tal vez eso fuera necesario. Las varitas podrían activarse por accidente, y si algo de maná hubiera permanecido almacenado en su interior de alguna manera, podría causar algunas reacciones extrañas. Querían ver si eso sucedería. Tu aliumaje era súper grande, comentó Alice.
Menos mal que estuvimos lejos hasta el final. De lo contrario, nos habríamos quemado hasta convertirnos en cenizas, dijo Lorraine con una sonrisa. En realidad, habría conjurado una barrera y se habrían salvado de todos modos, pero podrían haber ocurrido errores. Ella tenía razón en general, pero eso fue un poco demasiado grande para un Aryumage. Sé que tienes mucho maná, pero ese hechizo no debería producir llamas como esas. ¿En serio? Pero no puedes negar lo que acabas de ver, señalé. Cierto. Rent, prueba con otro hechizo. ¿Conoces un hechizo de vida a base de agua llamado Ma, no? Ma generaba el equivalente a una taza de agua. Era útil para los aventureros y era uno de los pocos hechizos que pude lanzar con el poco maná que tenía. Tuve una idea de lo que estaba pensando Lorraine. Sí. Ya veo, entonces debería probar si es lo mismo para otros elementos. Supuse. Algunas personas sobresalían en elementos específicos de la magia. La mayoría de los humanos podían usar todos los hechizos por igual, pero algunos se inclinaban mucho hacia ciertos tipos. Hubo muchas teorías sobre por qué eso era cierto. Si naciste cerca de un volcán, por ejemplo, entonces podrías llegar a ser más competente en la magia de fuego. La bendición de un espíritu divino también podría darte la capacidad de especializarte en hechizos del elemento de ese espíritu. Había sido bendecido por un espíritu tipo planta, así que, en todo caso, sentí que debería haber sido malo con el fuego. Pero tal vez no funcionaba como esperaba. Era extraño, pero Lorraine debió pensar que yo debía determinar dónde estaban mis especialidades. Decidí probar el hechizo Ma. Alice y Lorraine retrocedieron por si acaso. No estaba seguro de si eso era necesario, pero después de lo que pasó con el último hechizo, no podía culparlas. Cuando escuché a Lorraine darme la señal, lancé el hechizo. Agua, absorbe mi maná y condénsate ante mí. Ma. Todos los hechizos de sustento tenían encantamientos similares. Como magia básica, eran simples en su construcción. Sin embargo, eso hacía que fuera mucho más fácil mezclarlos. Por eso cuando Lorraine me preguntó si conocía el hechizo, no estaba completamente seguro. No estaba seguro de haberlo dicho bien, pero mi maná se centró en la varita, tranquilizándome. Entonces apareció agua por la punta de la varita. Era un orbe bastante grande, pero no era nada comparado con el ridículo tamaño de las llamas que había conjurado antes. Quizás era un tamaño más grande que las llamas de Alice, pero eso era todo. Lo sostuve unos segundos para observarlo y luego lo dejé desaparecer. Cuando confirmaron que se había ido, Lorraine y Alice regresaron. Lo sabía. Puede que seas anormalmente bueno en la magia de fuego, dijo Lorraine mientras pensaba para sí misma. A juzgar por los resultados, tuve que estar de acuerdo. Al menos mejor que yo en magia de agua. Pero ahora quiero saber sobre los otros elementos, dije con curiosidad. A mí también me gustaría probar más, pero no se puede probar absolutamente todo. Esos son los únicos dos hechizos que puedes usar de todos modos, ¿no? Probablemente podrías usar otros hechizos elementales de inmediato si te enseñara los encantamientos, pero incluso que pruebes la magia de sustento es aterrador. Eso es suficiente por hoy, dijo Lorraine y puso fin a las cosas. Ella tenía razón en eso. Tenía suficiente experiencia con esos dos hechizos para sostenerlos, pero no sabía si podría hacer lo mismo con magia desconocida. Probablemente podría, pero si sucediera algo malo, ya sería demasiado tarde. No conocía muy bien mi cuerpo, así que no estaría de más tener cuidado. Ese día, la compañía Steno se puso en contacto conmigo. Cuando le pregunté al mensajero qué querían, me dijeron que habían adquirido una bolsa mágica que podía comprar si quería. Si no, saldría a subasta. Querían que viniera lo antes posible, así que me apresuré a prepararme y me dirigí a la compañía Steno. Las bolsas mágicas eran objetos raros. Si querías una que pudiera contener unos cuantos orcos, no era demasiado difícil de encontrar. Pero lo que le había pedido a Charles, el jefe de la compañía Steno, era una bolsa que pudiera contener un tarasca. Apenas estaban en circulación y, cada vez que aparecía una, se vendía de inmediato. Me encantó que incluso se molestara en contactarme al respecto. Cuando llegué a la compañía Steno, el empleado que me mostró los alrededores la última vez me llevó a la sala de recepción como antes. Volví a subir en ascensor. Nunca dejaba de ser fascinante. Me preguntaba si Lorraine podría poner uno en su casa, pero tal vez una casa no necesitara algo como esto. La compañía Steno tuvo que usar todas las conexiones a su disposición para conseguir uno en primer lugar, por lo que, si alguien pedía uno en su casa, probablemente sería rechazado. Lorraine podría intentar hacer uno ella misma si yo lo mencionara, pero yo no tenía tantas ganas de hacerlo.
Lamentablemente, tuve que renunciar a ello. Mis sueños se hicieron añicos. Después de bajarme, disfruté de un té y bocadillos en la sala de recepción mientras esperaba. Esta vez tenían estas pequeñas tablas marrones. No me di cuenta de que eran comida cuando las vi por primera vez, pero luego el empleado habló. Eso es chocolate, una nueva delicia que está ganando popularidad en Occidente. Puede ser sólido o líquido dependiendo de la temperatura, por lo que lo sirven de todo tipo de formas. Es delicioso. Nunca antes había oído hablar del chocolate, pero olía dulce. Eso fue suficiente para asumir que sabía bien, pero aún así parecía una pequeña losa. Podía meterlo todo en la boca, pero no sabía si se suponía que debía hacerlo. ¿Lo comes así? Yo pregunté. Sí, claro. Me lo metí con cuidado en la boca. El sabor dulce y un suave amargor se esparcieron por mi lengua. Está rico, dije con aprobación. Gracias, dijo el empleado y se fue. Me tomé ese tiempo para llenarme de chocolate. Nunca supe que existían dulces tan deliciosos. Tal como me dijeron, el chocolate se derritió por el calor en mi boca. También combina bastante bien con el té, pero pensé que podría combinarse incluso mejor con un poco de alcohol fuerte. Pero ciertamente no podría pedir alcohol aquí. En cualquier caso, ya era bastante bueno por sí solo. Seguí comiendo chocolate hasta que escuché un golpe en la puerta. Soy Charles. ¿Puedo pasar? Miré frenéticamente mis dedos y noté que estaban manchados de chocolate, así que saqué un paño de mi bolsa mágica para limpiarlos. Pensé que mi boca tampoco estaba tan limpia y también la limpié. No tenía forma de comprobar cuánto me había limpiado, así que cambié la forma de mi máscara para cubrir la mitad inferior de mi cara. Sí, adelante, dije con fingida calma. Charles entró en la habitación. Es bueno verte de nuevo, Rendono. ¿Cómo has estado desde entonces? Su pregunta fue vaga, pero según mi relación con él, solo me vino a la mente un tema. Charles debe haber querido decir lo que pasó con Nive y la Santa. Quería saber si había tenido algún problema con ellos desde la última vez que nos vimos. Negué con la cabeza. Creo que ha estado bien en su mayor parte, pero tal vez simplemente no he notado nada, respondí. No me sorprendería que Nive tuviera algunas habilidades de sigilo. En realidad, había un 100% de posibilidades de que fuera cierto, dada la absurda cantidad de vampiros que había matado. Pero no había hecho nada sospechoso desde la última vez que nos vimos. O al menos, nada que me identificara como un vampiro. Incluso dejé de salir tarde por la noche a menos que fuera absolutamente necesario. Es cierto, mi entrenamiento mágico de antes tuvo resultados sorprendentes, pero no fue nada anormal. Mi actividad más incriminatoria fue comprar artículos variados para mi viaje, pero viajar no era infrecuente, así que eso no debería haber sido un problema. Supuse que estaba bien. Eso es bueno, dijo Charles. Después de todos los problemas por los que pasó, estaba ansioso por saber cómo le ha ido desde entonces. Estaba mucho más ocupado que el hombre promedio y no estaba en posición de darle su tiempo a ningún aventurero, así que me pregunté por qué quería verme de nuevo. Pero su explicación tenía sentido. Aún así, no pensé que tuviera que salirse de su camino. Tal vez simplemente era amable, pero Charles no. Conocía los detalles sobre las sospechas de Nive sobre mí en primer lugar. Supongo que Nive quería capturar y destruir vampiros lo más rápida y sutilmente posible, de ahí su secretismo. Eso era molesto para mí, como su objetivo, pero los vampiros tendían a esconderse entre las multitudes. Si tenían motivos para sospechar de alguien, entonces confirmar sus sospechas era el curso de acción natural. No tienes que preocuparte, todas sus sospechas quedaron aclaradas. Y he oído que incluso me conseguiste una bolsa mágica, dije. Oh, es cierto. La haré traer ahora mismo, respondió Charlie y tocó el timbre de la mesa. El empleado entró con una bandeja de plata que contenía una bolsa raída, la dejó sobre la mesa y se fue. ¿Es esto? Sí, una bolsa mágica de 1800 monedas de oro, tal como lo pediste. Pero eso me gustaría decir, pero Charles se calló. ¿No es? Pregunté, preocupado. No del todo, no, pero eso no significa que sea una bolsa de mala calidad. En realidad, todo lo contrario. Esta cuesta entre 2000 y 2500 monedas de oro. Eso me pareció una gran diferencia. No es que me importara un producto mejor, pero me hubiera gustado pensar en mi billetera. 1800 monedas de oro eran 18 monedas de platino, y eso ya era caro. Podría pagar hasta 20 monedas de platino con la compensación que recibí de Nive, pero no sabía nada más que eso. Mi preocupación debió ser obvia, porque Charles se rió. No, no espero que pagues 2000 monedas. Más bien, estoy muy en deuda contigo, así que te la venderé por 1800 y lo igualaremos. ¿Cómo suena eso?
No era un mal negocio para mí, por supuesto, pero no sabía por qué bajó tanto el precio. Entendí que Charles sentía que me debía, pero era una gran suma de dinero. Charles parecía saber lo que estaba pensando. Bueno, no diré que no tengo motivos ocultos, pero prometo que no estoy tramando nada malo, dijo. Ladeé la cabeza. ¿Qué significa eso? En primer lugar, si les doy esta gran oferta, podremos dejar atrás el pasado, ¿verdad? Él respondió honestamente y tuve que decir que probablemente tenía razón. Algunos podrían haber querido cortar los lazos con él después de lo sucedido, pero yo no sentía la necesidad de llegar tan lejos. De todos modos, todo fue culpa de Nive. Y cualquier otra empresa probablemente tomaría la solicitud de Nive de la misma manera. El apoyo a la iglesia de Lobelia era así de poderoso, aunque ese apoyo parecía más bien algo que Nive estaba arrastrando. Eso es cierto, supongo que en su mayor parte podemos, respondí. Aún me sentía cauteloso con él, pero si cortamos los lazos, perdería el acceso a la información. Eso solo sería más frustrante. En su mayor parte, ¿eh? Entendido, veo que no eres demasiado confiado. Luego, en segundo lugar, y puedes reírte de esto si quieres, pero como comerciante, sospecho que podrías tener algún valor para mí, admitió. Esta parecía la verdadera razón de su oferta, dada la intensidad de su voz, pero no sabía lo que estaba insinuando. Tal vez tenía algún valor como vampiro, pero no pensé que fuera eso. Lo dijo en un sentido más abstracto. Sin embargo, no creo que tenga nada en particular que ofrecer, dije. ¿En serio? Entonces tal vez mi juicio esté equivocado, pero no lo creo. Además, algún día serás un aventurero clase Mitril, ¿no? Si eso sucede, seguramente valdrá la pena seguir conectado contigo. En otras palabras, esto es una especie de inversión, añadió, recordando lo que le había dicho antes. Quise decir lo que dije, pero no pensé que me tomara en serio. Pero al parecer lo hizo. Espero alcanzar mi objetivo, pero mucha gente señala lo difícil que es. Yo lo creería. La mayoría de los aventureros de clase bronce nunca alcanzan la clase Mitril ni en sus sueños más locos, pero nunca lo lograrás si no lo intentas. Yo comencé con una tienda modesta, pero ahora tengo esta empresa. Todo es posible, dijo Charles. Nunca supe que fuera una persona tan comprensiva. ¿Lograste eso sin ninguna herencia ni nada? Yo pregunté. Eso no sería del todo exacto. Mi padre tenía una tienda, pero era una pequeña tienda de abarrotes. Yo fui quien la amplió. Siempre dije que algún día nuestra tienda sería el negocio más grande del reino, cuando todavía era solo un sueño. Esta fue la razón por la que Charles no se burló de mis ambiciones cuando las mencioné. En cuanto a Nive, no sabía lo que estaba pensando. Dudaba que burlarse de mí estuviera siquiera en su mente. Yuya-sama era, por supuesto, una santa, por lo que no menospreciaría a nadie por sus sueños. No es que ser santo garantizara una personalidad positiva, pero la mayoría de quienes pertenecían a una organización religiosa, intentaban guardar las apariencias. Sin embargo, parece mucho invertir en un soñador, dije. Vender algo que costaba hasta 2.500 monedas de oro por solo 1.800 significaba una pérdida de 700 monedas de oro. Eso sería suficiente para comer shish kebabs de los vendedores ambulantes todos los días durante el resto de mi vida. O lo sería si no estuviera muerto. En cualquier caso, era mucho dinero y, aún así, estaba dispuesto a renunciar a él. Tal vez esto sea mucho dinero para usted, pero no es mucho para mi empresa. Además, conozco tu situación financiera. 20 monedas de platino es lo máximo que puedo arrancarte. Las bolsas mágicas también son bastante difíciles de conseguir. Intenté conseguir una bolsa de monedas de 1.800 monedas de oro como la que pediste, pero no apareció ninguna en el mercado. Esto es lo que logré encontrar, y odio tener que bajar el precio, como haría cualquier comerciante, pero era cierto que las bolsas mágicas eran difíciles de conseguir. El único medio que tenía un aventurero común para obtener una era preguntarle a alguien que ya tuviera una o encontrarla en una subasta o en una mazmorra. Incluso entonces, pocas personas renunciarían a sus bolsas mágicas. Rara vez se las veía en las mazmorras, por lo que las subastas eran la mejor apuesta. Quizás eso no fuera diferente para un comerciante. Había artesanos que hacían bolsas mágicas, pero nadie sabía quiénes eran, y empresas gigantescas se las guardaban casi todas. La compañía no podría haber sido grande en comparación con la mayoría en Yaaran, pero aún no tenían tantos artesanos ni conexiones. Sus únicas opciones eran buscar en las subastas, comprobar otros negocios o comprárselas a los aventureros que encontraran uno. Eso haría difícil obtener una de un tamaño específico.
Sin embargo, Charles no tardó mucho en conseguir una que estuviera lo suficientemente cerca. Era un gran logro, excepto que no podía pagarlo por el precio completo. Pude ver por qué Charles odiaba venderla con pérdidas. Entonces, ¿qué será? ¿Vas a comprarla? Preguntó. Era una decisión difícil, pero es posible que nunca vuelva a tener la oportunidad de adquirir una de estas. Aún no confiaba plenamente en él, pero esta era solo una transacción ordinaria. No había ninguna razón para esperar que él hiciera alguna demanda irrazonable después de que la compré. Pero incluso con todo eso, no pude responder. Oh, eso me recuerda que esta bolsa mágica tiene una función especial. Puede cambiar su apariencia, dijo Charlie y recogió la bolsa. Se centró en ella y tomó la forma de una bolsa de cuero. Luego una mochila. Luego una caja. Esta es una de las razones del precio. El espacio de almacenamiento por sí solo lo pondría en el rango de 2000 monedas, continuó. Había oído hablar de artículos como este, pero nunca antes había visto una. Los productos de los artesanos tenían una apariencia fija, por lo que debe haber sido encontrada en una mazmorra. Para que Charles obtuviera esto tan pronto, tenía que haber estado atento. Ahora que vi lo que podía hacer la bolsa, no pude contener mi deseo por ella. Estaba casi decidido a comprarla de todos modos, así que esto selló el trato. Me la llevo. Toma, 18 monedas de platino, dije y apilé las monedas sobre la mesa. Quizás eso fuera una pérdida de dinero. Se me ocurrió esa idea cuando salí de la compañía Steno con la bolsa, pero pronto negué con la cabeza. Para empezar, necesitaba esto y valía más de lo que pagué por ella. Incluso si no hubiera comprado esta ahora, aún necesitaría una algún día, así que comprarla mientras sabía que podía era la elección correcta. También podría usarla para ganar la misma cantidad de dinero que pagué. Siempre podría acabar con otro Tarasca o cazar a todos los orcos que pudiera encontrar. De cualquier manera, haría cientos de monedas de oro. Pero me estaba olvidando de cómo manejar el dinero. Los aventureros de clase bronce nunca hacían grandes compras como esta, solo podía permitírmelo debido a mi cuerpo único, así que tenía que estar agradecido por eso. Quería volver a ser humano, pero al mismo tiempo no. Era una posición peculiar. Una vez resuelto ese importante asunto, tenía otro objetivo. Antes de emprender mi viaje, había un problema que quería resolver. Mi apariencia hacía imposible arreglarlo antes, pero ahora, al menos podía pasar por un humano. Probablemente no había forma de confirmar que no lo era, como demostró Nive, así que pensé que ahora era el momento. El asunto en cuestión era mi puesto en el gremio de aventureros. Aún no se había convertido en un problema, pero si alguien como Nive se enfocaba en mí otra vez, las cosas podrían ponerse feas. Si era posible, quería que registraran a Rentza y Nai Rent vivía como la misma persona negociando con el maestro del gremio de Maalps. Era una apuesta peligrosa, pero tenía una oportunidad. El gremio no era de ninguna manera una organización absolutamente limpia, como yo bien sabía. Probablemente funcionaría, pensé mientras ponía un pie dentro del gremio. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video, hasta el próximo video gente exitosa. ステイクールキリト